retorno de Honduras al CIADI ya es una realidad luego que el presidente Nasri Afura firmara su reincorporación. Sectores aplauden la decisión de retornar al CIADI porque garantiza estabilidad en las inversiones del país. Todo listo para que este sábado se lleve a cabo la Cumbre Escudo de las Américas, en la que participará el gobernante hondureño. Persisten cuestionamientos por nombramientos de Rebeca Raquel Obando, pese a decreto legislativo. El estado de excepción en Honduras pasa al archivo y se olvidan las violaciones de derechos humanos cometidos durante su aplicación. Juez impone medidas distintas a la detención judicial a Steve Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras, y otros 2 imputados en el caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula. Afiliados de Corium Inversiones marchan en calles de Choloma exigiendo la devolución de su dinero y la liberación de Iván Velázquez. Un ajuste salarial mínimo de entre 2 y 3% proponen los empresarios, pero trabajadores lo rechazan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que el gobierno de Cuba caerá muy pronto y Delcy Rodríguez asegura que retoma relaciones diplomáticas con Estados Unidos por amistad y con inteligencia. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches. Honduras cierra este viernes con variadas reacciones a la denuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Padilla, que un día después que el Congreso Nacional le quitó la facultad a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para hacer nombramientos y rotaciones de jueces, el Poder Judicial irrespetó la ley y que pone contra las cuerdas a la presidenta de ese poder del Estado. Además, con la firma del presidente Afura en Washington, Honduras retorna al CIADI, una decisión que, según expertos, busca recuperar la confianza de los inversionistas, aunque el país mantiene demandas millonarias pendientes en ese tribunal internacional. Estas y otras informaciones a continuación en TN5 Estelar. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El presidente Nasri Afura firmó este viernes en Washington, Estados Unidos, la reincorporación del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, SADI, del Banco Mundial, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y enviar una señal clara de confianza a la comunidad internacional y reforzar la credibilidad del país. Reforzar la credibilidad del país ante inversionistas de todo el mundo, garantizar mecanismos formales para la resolución de controversias, reducir la percepción de riesgo país, facilitar la llegada de inversiones productivas y fortalecer la estabilidad económica y financiera en el mediano y en el largo plazo. Aseguró que con esta decisión Honduras reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la atracción de inversiones y el desarrollo económico del país. Cabe destacar que el convenio deberá ser ratificado por el Congreso para que entre en vigencia. El regreso de Honduras al CIADI envía un mensaje clave a los inversionistas, consideran los expertos. Sin embargo, advierten que la decisión no detiene las 13 demandas millonarias pendientes en ese tribunal arbitral, por lo que será fundamental fortalecer la defensa del Estado y priorizar la conciliación con los inversionistas. El regreso de Honduras al CIADI representa una señal de mayor seguridad jurídica para la inversión al tratarse del tribunal arbitral con mayor reputación a nivel internacional. Que las controversias que se susciten en conflictos de inversión puedan ser resueltas en un centro internacional manda un mensaje que en Honduras se va a fortalecer todo el tema de seguridad jurídica e institucionalidad. Entre los centros más reputados, de hecho el más reputado es el CIADI, ¿verdad? Y por eso se le busca, porque los árbitros suelen ser árbitros de carrera, que tienen mucha experiencia
en temas de inversiones. Sin embargo, esta decisión no significa que el Estado se librará de las posibles condenas, ya que están pendientes 13 millonarias demandas en el CIADI. En ese sentido, expertos recomiendan a las autoridades priorizar la conciliación con los inversionistas o fortalecer la defensa para mitigar el impacto de estos procesos. Lo que Honduras debe de buscar es, en los casos de que se pueda conciliar con los inversionistas y en los casos de que no, pues hacer un due diligence de estos casos y crear mecanismos de defensa para evitar estas demandas millonarias como tal, y así pues brindar mayor seguridad tanto para el Estado como para los inversionistas. Por otra parte, advierten que es necesario prevenir este tipo de controversias de inversiones desde el momento de firmar los contratos entre el Estado y el sector privado, aplicando mejores prácticas procesales y cláusulas que prioricen el diálogo y los acuerdos antes de someterse a un costoso proceso de arbitraje. Algunos estados lo que establecen es lo que se llama un cooling off period, ¿verdad? Un periodo de tiempo en el cual antes de ir al CIADI, las partes se dan una oportunidad verdadera de conciliar. Al final, lo mejor es conciliar, ¿verdad? Un proceso en CIADI suele ser caro. Explica que los resultados demuestran que el CIADI es imparcial y los estados no están en desventaja, como argumentó el gobierno anterior al renunciar al convenio, pues los países demandados tienen alrededor del 50% de probabilidades de ganar las demandas. Con este retorno al CIADI, el reto del gobierno ahora será fortalecer la defensa jurídica mientras busca generar confianza y atraer nuevas inversiones. Sara Carranza, Telenoticias. Tras la firma del convenio, el CIADI también se pronunció a través de un comunicado oficial destacando que Honduras da un paso importante hacia su reincorporación al sistema internacional de arbitraje de inversiones y el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas. El CIADI señaló que Honduras se convierte en el 166 estado signatario del convenio y que una vez ratificado, el país podrá acceder a los mecanismos de arbitraje, conciliación y mediación previstos en el Tratado Internacional. La inversión sigue a la confianza. Cuando los inversionistas saben que las reglas son claras y que los contratos serán respetados, están muchos más dispuestos a poner el capital a trabajar, dijo Ayay Banca, presidente del Grupo Banco Mundial y presidente del Consejo Administrativo del CIADI. En este viaje que hace el presidente Afura por los Estados Unidos, hoy estuvo en Washington, pero tiene que retornar a la Florida y a Miami específicamente este sábado. Ya les diremos por qué. Pues en este viaje del presidente Afura, tremenda expectativa genera en el país con la firma del estudio de factibilidad entre el presidente Afura y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para la primera etapa del anhelado proyecto del ferrocarril interoceánico. Expertos consultados por Telenoticia ven de manera positiva este primer paso de un proyecto estratégico que lleva más de 3 décadas en espera y que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico. Después de más de 3 décadas de promesas, anuncios y proyectos que nunca pasaron del papel, Honduras dio el primer paso concreto hacia el anhelado ferrocarril interoceánico al firmar un convenio con la Agencia del Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para realizar el estudio de factibilidad del proyecto. El presidente Nasri Juan Afura Sabla también firmó un acuerdo con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos de América para realizar el estudio de factibilidad del ferrocarril interoceánico en Honduras. Este estudio permitirá evaluar la viabilidad técnica, la viabilidad económica y logística, así como el impacto comercial de este proyecto en la región. La iniciativa busca analizar la viabilidad de un corredor logístico que conecte el Atlántico con el Pacífico y, de concretarse, podría transformar la posición estratégica de Honduras en el comercio del hemisferio. Para este entrevistado, se perfila como un proyecto de gran envergadura que abriría oportunidades para la generación de miles de empleos. Si en ingeniería se puede hacer y lo vamos a hacer bien, entonces eso sería excelente porque lo que necesitamos son fuentes de empleo.
fuentes de empleo, si nosotros hacemos los 2 tramos y que se unan a la mitad, no hay duda que le damos trabajo a todo Honduras. Y es más, como hemos dicho, podría ser en algún momento que traigamos mano de obra de otros países, porque va a absorber a todo mundo. Desde la perspectiva de esta economista, Honduras ha dado un paso importante en su visión de desarrollo al contar con un estudio de factibilidad gestionado por un organismo internacional, lo que fortalece la credibilidad del proyecto ante bancos multilaterales y posibles inversionistas. A su juicio, este respaldo técnico abre la puerta a financiamiento internacional. Honduras ha dado un paso importante en su visión de desarrollo y gestión logística. Contar con un estudio de factibilidad financiado por una agencia estadounidense mejora la credibilidad del proyecto ante bancos multilaterales e inversionistas privados. Además, facilitará estructurar los esquemas de financiamiento para atraer capital internacional. Así que esto se espera de que sea positivo y que sea viable, ¿no?, la ejecución de este proyecto. Para los expertos, si los estudios confirman su viabilidad, Honduras podría estar ante uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, un corredor que no solo conectaría 2 océanos, sino que también cambiaría el destino económico del país. Los entrevistados coinciden que Honduras geográficamente tiene una ventaja estratégica para convertirse en un eje logístico en Centroamérica y catapultarse al mundo como un puente clave en el comercio internacional. Danilo Hernández, Telenoticias. Generar riqueza, generación de empleo, sueño con que este proyecto se materialice, aunque ni tú, Cristi, ni yo lo miremos ya realizado, pero por lo menos soñaremos de ver que el país fue capaz de construir un megaproyecto. Y miren ustedes, ¿por qué necesitamos esto? Entre otras cosas, ven ese montón de personas hoy, ese montón de personas que ven en pantalla necesitan empleo. Hoy se ha desarrollado una megaferia de empleo que ha reunido a centenares de aspirantes en San Pedro Sula. Cuando el país es capaz de generar riqueza, se fomenta el empleo y las condiciones de vida cambian para todos los nacionales del país, que es lo que idealizamos. Vamos a tener los detalles de esta noticia en los próximos minutos. Además, un ajuste salarial de entre 2 y 3% proponen los empresarios. Este es el ajuste que están proponiendo de salario mínimo, entre 2 y 3%. Más adelante. Representantes de los trabajadores salieron decepcionados tras recibir la contrapropuesta presentada este día por el sector empresarial en la mesa de negociación del salario mínimo. Aseguran que el porcentaje planteado está muy por debajo de la realidad económica, porque sería inferior al índice de inflación que a diciembre cerró en 4.98%. Telenoticias conoció que el ajuste propuesto por los empresarios estaría en apenas entre 2 y 3%. La propuesta que presentó el sector empleador hoy no ameritan ni la más mínima análisis ni discusión de parte de nosotros como sector trabajador, y en ese sentido hay que decir que el porcentaje que se propuso fue demasiado bajo. Entonces, por lo tanto, nosotros hicimos un llamado muy respetuoso hoy para que vayan y lo analicen, y el próximo viernes que nos encontremos por acá nuevamente podamos recibir esa contrapropuesta de parte de ellos que amerite el análisis de nosotros para determinar si es viable, es factible continuar con la negociación o no. Por su parte, representantes del sector privado defendieron su posición y señalaron que existen factores económicos que actualmente están afectando a las empresas, como la baja productividad y un bajo crecimiento económico. Tenemos crecimiento casi nulo, tenemos diferentes situaciones que están afectando a la productividad y a la generación de crecimiento y riqueza, y todo eso se tiene que analizar. Hay una situación grave también en el Medio Oriente que nos está afectando y nos va a seguir afectando, y todas esas son cosas que debemos de analizar al momento de llevar a cabo este proceso. Por su lado, el secretario de Trabajo, Fernando Puerto, anunció que volverán a reunirse el próximo viernes y que impulsarán una concertación entre empresarios y obreros sobre la revisión del salario mínimo. De no lograrlo, será el presidente Afura quien definirá
el ajuste salarial 2026. La necesidad de empleo se reflejó este viernes en la primera megaferia que organizó la Mesa Técnica de Empleabilidad del Valle de Sula y la Municipalidad sanpedrana, a la que acudieron centenares de jóvenes y adultos que aspiran a una de las 1.867 plazas disponibles por 91 empresas de diferentes rubros participantes en esta megaferia. Bueno, que usted sabe que en este tiempo es difícil encontrar un trabajo digno. Pues entonces me gustaría encontrar un trabajo donde yo pueda ofrecer más y poder dar mis capacidades y ver hasta dónde puedo llegar. Con expectativa, usted sabe que en Honduras pues la cosa pues está dura, pues esperamos tener que todos pues podamos tener una oportunidad como jóvenes y también como adultos, ¿verdad? Porque todos la necesitamos, porque es nuestro deber de nuestra familia también, ¿verdad? Tomando en cuenta esta necesidad de trabajo, se anuncian otras 3 ferias de empleo. Atraer nuevas inversiones y garantizar mayor competitividad en los rubros productivos desde el sistema aduanero es parte de los planteamientos que funcionarios del gobierno han expuesto durante un encuentro con representantes de la empresa privada de la zona norte. El objetivo es trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo económico del país. Tras la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, se abre la posibilidad de que más empresas inviertan en el país y que se sumarían a inversiones que ya están en proceso y por las que se trabajen proyectos para garantizar la energía necesaria. Ya próximamente vamos a tener reglas más claras para que se hagan fuertes inversiones en energía y eso nos va a conducir a otro tipo de proyectos más, en todo lo que es turismo, para hotelería, para agroindustria, para todos los parques industriales también, o sea que las posibilidades de crecimiento son amplísimas para el país. Bueno, ya anunciamos ahorita, yo creo que ya el permiso de medio ambiente le salió ayer, una compañía que ya tiene 400 hectáreas de tierra en la zona de Choloma, ahí es una inversión de 400 millones de dólares, también, además van a generar energía solar, que son 300 megas, y eso se va a interconectar con las redes, eso es para consumo propio, pero en el marco legal de la energía ellos van a poder vender directamente también a los clientes. Junto al ministro de Inversiones, el titular de Aduanas, también expuso a la dirigencia y representante de la cadena logística de la empresa privada en San Pedro Sula los proyectos en marcha para garantizarles los mejores servicios para ser más competitivos, atraer inversión y fuentes de empleo. Hay varios tipos de inversión. Primero es la parte de inversión en infraestructura, que ya se están haciendo algunas, van a haber unas inversiones en Corinto, aquí cerca de Puerto Cortés, van a haber otras inversiones a nivel de otras aduanas como el Florido, el Pollo, Agua Caliente hasta ahorita. Este tipo de anuncios, así como los acercamientos con el principal socio comercial de Honduras, genera expectativa en materia de inversión. Con esa apertura, con la confianza, cualquier inversión para que establezca, para que crezca, para que amplíe su operación, necesita sentir la bienvenida, sentir que alguien está apoyándolo, facilitando todo su trabajo y al mismo tiempo garantizar la seguridad jurídica y personal. Indican que ante la necesidad de empleo, mantener y atraer nuevas inversiones es una prioridad. ¿Quién se está bajando de el Air Force One? Donald Trump. Presidente Donald Trump. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y a dónde está llegando? A la Florida en su Air Force One. Porque Donald Trump recibirá este sábado a los líderes de más de una decena de países de América Latina. Un encuentro que la Casa Blanca llamó Cumbre del Escudo de las Américas. La convocatoria del presidente de Estados Unidos fue dirigida exclusivamente a los mandatarios de derecha de la región que están en línea con Washington. Ven a Trump bajándose en Miami. Ahí está el presidente hondureño Narri Afura, que participará en esta cumbre, el Escudo de las Américas. Ahí en Miami también está nuestra enviada especial, la periodista Andrea Hernández. Con Andreita estaremos informándoles de este evento después de la pausa comercial. Pero antes, en Buenos Hábitos Financieros, cerramos la semana hablando de un detalle que puede estar afectando su bolsillo:
las suscripciones y pagos automáticos, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que al final del mes pueden representar un gasto importante. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haga una lista de todas sus suscripciones, plataformas digitales, gimnasios, aplicaciones o servicios contratados. Elimine suscripciones innecesarias, revises cuáles realmente utiliza y cuáles podría cancelar sin afectar su rutina. Controle fechas y cargos automáticos. Verifique fechas de cobros para evitar cargos duplicados o descubiertos en su cuenta. Integre sus pagos y su presupuesto. Si decide mantenerlas, inclúyalas dentro de su presupuesto mensual para que no desordene sus finanzas. El malestar que expresó anoche en TN5 el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando Padilla, que en el Poder Judicial se hicieron nombramientos de jueces de manera unilateral, contrariando una norma legislativa que otorga esa potestad al Pleno de Magistrados, ha generado varias reacciones en los círculos políticos y jurídicos del país que ponen contra las cuerdas a la magistrada presidenta de ese poder del Estado. Los recientes nombramientos y ascensos realizados en el Poder Judicial por su presidenta Rebeca Raquel siguen generando fuertes cuestionamientos en distintos sectores jurídicos y políticos del país. Expertos en derecho advierten que las designaciones se realizaron durante la vigencia de un decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional que ordena detener este tipo de decisiones administrativas. Y si estaba publicado, pues hay dos vías, ¿verdad? Una es la nulidad de las acciones realizadas posteriormente a la publicación y otro es la convalidación por parte del Pleno de esas acciones. Este viernes la presidencia del Poder Judicial emitió un comunicado en el que señala que en la presente administración el promedio anual de nombramientos ha sido 8% menor que el promedio entre 2017 y 2022, lo que indica una estabilidad relativa en el ritmo de nombramientos y no un incremento extraordinario. Lo discutible es la forma en que se han realizado y en reiteradas ocasiones se le solicitó que se sometieran las plazas a concurso, que se tomara en cuenta la meritocracia, porque hay muchos servidores judiciales que hemos hecho carrera judicial y que no es justo que una persona que viene de fuera, que nunca ha estado en el sistema, ocupe un cargo de juez o magistrada sin reunir los requisitos. Analistas señalan que siendo el Congreso Nacional el órgano encargado de crear y aprobar leyes, ignorar una disposición legislativa debe interpretarse como una afrenta institucional y una vulneración al equilibrio entre los poderes del Estado, situación que puede configurarse como causal para promover un juicio político. Y esto es darle herramientas o elementos a la clase política para que consideren fuertemente el incluirla a ella dentro de las personas que son candidatas fuertes a que se les realicen los primeros juicios políticos. Diversas voces también exigen detener de inmediato los últimos nombramientos realizados en el Poder Judicial y revisar las competencias y atribuciones de funcionarios que habrían sido promovidos o designados durante esta controversia. No deberían realizarse nombramientos de personal fuera de la carrera judicial que nunca han pertenecido al Poder Judicial y de un momento a otro pues aparecen siendo titulares de alguna judicatura. El debate trasciende los nombramientos mismos y se centra en el respeto al marco constitucional. Justicia decidió sobreseer 3 acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el estado de excepción aplicado durante la administración Castro. La determinación implica que los procesos judiciales contra la medida quedan prácticamente archivados pese a las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su aplicación.
La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer 3 recursos contra el estado de excepción, aprobada con 13 votos a favor y 2 en contra de los magistrados Walter Miranda Sabio y el magistrado integrante Marvin Espinal, implica que las demandas presentadas contra la prolongada medida restrictiva durante la administración Castro prácticamente serán cerrados o archivados, pese a las numerosas quejas y denuncias de abusos a los derechos humanos reportados por la ciudadanía durante su aplicación. Lamentablemente esto de sobreseer significa que pues la policía y las autoridades actuaron de acuerdo a ese estado de excepción y ya no se puede hacer mucho si la Corte dice que estaba bien hecho lo que se hicieron por parte de los que pues establecieron estado de derecho. Uno de los recursos sobreseídos por la Corte fue presentado por el CONADE. Explican que durante la puesta en marcha de la medida registraron más de 1000 quejas de vulneraciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, implantación de medios de pruebas falsos para inculpar a la población y casos de tortura por parte de fuerzas de seguridad estatales. Que a nivel nacional prácticamente ya no queda tutela, las personas víctimas ya habían acudido al CONADE, ya habían sido remitidos algunos expedientes al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y último que queda es la Justicia Constitucional. Sin embargo, la Corte ya prácticamente envía un mensaje de que ya no se va a pronunciar sobre estos asuntos. Este doctor en Derechos Humanos considera que desde el punto de vista jurídico no es criticable que la Corte decidiera no continuar con el procedimiento constitucional sobre el estado de excepción, ya que la medida no se encuentra vigente. Sin embargo, señala que el problema radica en que los recursos presentados no fueron analizados ni resueltos oportunamente mientras la medida de seguridad estuvo en aplicación. Cuando se trata de asuntos tan importantes como la suspensión de derechos, debe dar una respuesta rápida y efectiva, y no lo dio en este caso y perdió la oportunidad de establecer un precedente para que ningún gobierno cometa esa arbitrariedad de prolongar por varios años un estado de excepción, una suspensión de derechos y garantías. Cabe señalar que la decisión de la Corte se produce apenas un día después que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, señalara que el estado de excepción habría generado serias violaciones a los derechos humanos en el país. Según analistas, tras esta determinación judicial, es probable que las personas afectadas busquen justicia en instancias internacionales, por lo que no descartan que el Estado hondureño pueda enfrentar nuevamente condenas en tribunales internacionales. Gabriela Lobo, Telenoticias. El ciudadano Henry Arévalo Zúñiga, hijo legítimo del empresario Henry Arévalo Fuentes, fallecido a los 89 años, presentó denuncia relacionada con la transferencia irregular de bienes que pertenecían a su extinto padre. Según el denunciante, el 12 de junio de 2019 se otorgó un poder general de administración ante la notaria Elda Gisela Molina Villanueva, documento que permitió constituir la sociedad mercantil Inversiones Grupo Arévalo S.A. Lo que se ha demandado es que antes de morir el señor Henry Arévalo Fuentes, él no transfirió sus bienes de una manera lícita, sino que por el contrario se hicieron actos de riguroso dominio, el cual se hicieron al margen de la ley, porque en el momento que se llevó a cabo todas estas acciones, el señor Henry Arévalo Fuentes ya no se encontraba en condiciones para realizar actos de riguroso dominio. Y eso es lo que hoy se está demandando en los juzgados y tribunales de acá, de lo civil, lo que es la nulidad de las actuaciones. Según la denuncia, tras crearse la sociedad mercantil el 28 de agosto de 2019, se formalizaron donaciones de propiedades del empresario Arévalo Fuentes, transfiriéndolas a la citada persona jurídica. El denunciante sostiene que estas actuaciones se realizaron cuando el señor Arévalo Fuentes presentaba diagnóstico médico de demencia senil, condición que argumenta le impedía otorgar válidamente ese poder. Hay un conflicto de intereses. Aquí las personas que al final se terminaron apoderando de sus bienes son personas que cuentan con un gran poder económico y queremos y atribuimos que eso de alguna manera viene a entorpecer el proceso y como tal pues el proceso se ve dilatado y no avanza como deberíamos de avanzar. El denunciante advierte que los bienes inmuebles y las empresas mercantiles vinculadas al patrimonio del empresario se encuentran actualmente en litigio, por lo que pide a posibles interesados abstenerse de realizar transacciones mientras los tribunales resuelven el caso.
Medidas sustitutivas a la prisión preventiva dictó un juez natural para 3 ciudadanos acusados por delitos que habrían afectado las finanzas de la Municipalidad de San Pedro Sula. Los imputados son Josué David Fajardo, Steve Adolfo Fajardo y José Antonio Juárez, señalados por supuestos delitos como lavado de activos, tráfico de influencias y fraude continuado. Mi representado no recibió absolutamente ni un solo 5, simple y sencillamente por el hecho que según el Ministerio Público acusa es que ellos se prestaron para formar parte de esa lista y cumplir con un requisito de tener cotizaciones para poder beneficiar a otras partes, pero esa es una situación que tendría que probar en la audiencia inicial. Según el Ministerio Público, los hechos investigados estarían vinculados a acciones contractuales que habrían provocado perjuicio económico a la administración municipal. A los imputados se les impone presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir del país y restricciones de comunicación con determinadas personas. La audiencia inicial se programó para los días 18 y 19 de marzo del presente año. En el caso de 14 contratos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó sentencia condenatoria para Mario Roberto Zelaya, José Ramón Bertetti y Oscar Guerra Ocampo por el delito de fraude continuado y para Alex Idilio Reyes Serrano y Rubén Antonio Lozano por fraude en perjuicio de la administración pública. En el mismo fallo, el tribunal absolvió de responsabilidad penal a Luis Alejandro Joya, Wilmer Rolando Polanco, Claudia Marisol Lazo, Carlos Montes Rodríguez, Javier Pastor y Byron Eduardo Mengíbar, entre otros. El caso se deriva de contratos suscritos entre 2010 y 2014 para obras e implementación de equipo médico que según la acusación causaron perjuicio económico por 158 millones de lempiras. Alice. Una corte de apelaciones penal resolvió que el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias, Gabriel Rubí, enfrente juicio oral y público por su presunta participación en un caso de fraude relacionado con compras realizadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020. La causa penal contra Rubí, según el Ministerio Público, resulta de la adquisición de ventiladores mecánicos valorados en más de 63 millones de lempiras, los cuales habrían sido entregados incompletos y sin los accesorios necesarios para su funcionamiento. El caso también incluye la compra de otros artículos y la supuesta sobrevaloración de productos que habría provocado un perjuicio económico al Estado. Y el Ministerio Público logra fallo condenatorio contra acusados por megafraude de 158 millones de lempiras en el Seguro Social. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal logró un fallo condenatorio contra exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social y empresarios vinculados a un megafraude superior a los 158 millones de lempiras relacionado con la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Calpules de San Pedro Sula y Torocagua en Comayagüela. Entre los condenados figuran tanto Mario Zelaya como José Ramón Bertetti, declarados culpables por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude continuado. Asimismo, fueron declarados culpables los empresarios Oscar Guerra Ocampo, Alex Idilio Reyes y Rubén Antonio Lozano por el delito de fraude continuado. Bueno, después de la pausa comercial, ¿por qué Honduras se ha convertido en uno de los países con más condenas de la Corte Interamericana de Justicia? ¿Qué es lo que está pasando con el país? Cuando se agotan las instancias internacionales y los afectados recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estos casos después pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué somos uno de los países que más condenas recibe? ¿Qué está pasando? Se lo diremos después de la pausa. Pero antes de desarrollar esta noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional solicitó a todos los exfuncionarios y exservidores públicos que aún poseen pasaportes diplomáticos u oficiales devolverlos a la unidad de pasaportes de la Cancillería a más tardar el 31 de marzo de este año. La medida también aplica para personas que hayan dejado sus cargos en el servicio público, ya que la normativa vigente establece que estos documentos deben ser revocados una vez que el funcionario cesa en sus funciones. La Cancillería explicó que la solicitud se fundamenta en el artículo
112 del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en junio de 2025. No obstante, se aclara que quedan exceptuados los ciudadanos que, debido al cargo que han ostentado, poseen pasaporte diplomático de manera vitalicia conforme a la ley. El reciente fallo de la Corte Interamericana contra Honduras vuelve a poner en el centro del debate el manejo de la consulta previa en comunidades donde se ejecutan proyectos de inversión. Especialistas advierten que este mecanismo, diseñado para garantizar la participación de los pueblos, con frecuencia se aplica de forma inadecuada o sin criterios claros. Por ello, señalan que el gobierno deberá definir reglas y estrategias más precisas que permitan respetar los derechos de las comunidades, evitar nuevas condenas internacionales y al mismo tiempo no frenar el desarrollo de proyectos que buscan impulsar la inversión en el país. La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras por el caso de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos vuelve a evidenciar la incapacidad del Estado para garantizar procesos reales de consulta previa, libre e informada en las comunidades donde se desarrollan los proyectos de inversión. Lo peor, según este especialista, es que en muchos casos la consulta con los sectores involucrados es manipulada a su favor por sectores empresariales para legitimar la ejecución de las obras. Hemos identificado cómo las empresas se acercan a las comunidades con regalos, asistencia humanitaria, por los cuales les hacen firmar listados, ¿no? Estos listados posteriormente son utilizados por los grupos legales de las empresas para argumentar que estas comunidades dieron su visto bueno para la instalación y el desarrollo de estos proyectos. El sector empresarial rechaza esas afirmaciones y responsabiliza a los distintos gobiernos por no haber firmado hace más de 25 años la reglamentación sobre la aplicación del convenio. Sostienen que solo participan en cabildos abiertos establecidos en la Ley de Municipalidades y en procesos de consulta para licencias ambientales amparados en la Ley General del Ambiente. El convenio no dice cómo hacer la consulta, a quiénes convocar, en qué plazos. Si va a ser a viva voz, si va a ser por voto, si va a ser por grupo, no dice nada de eso. Eso había que normarlo. ¿Quién era el encargado de eso? ¿El sector privado? No tenemos nosotros el Congreso Nacional. Es el Estado de Honduras el que ha incumplido. Telenoticias buscó una reacción en la Procuraduría General de la República para conocer las estrategias que impulsará el nuevo gobierno para evitar más condenas internacionales. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta. Pero autoridades del gobierno anterior rechazan la desatención del problema y aseguran que se impulsaron mecanismos como la creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de las sentencias internacionales de Honduras y ANSI. Se creó un espacio interinstitucional para tratar justamente el tema de la tenencia de la tierra, en el que estaba Cancillería, Gobernación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. Sí podemos decir que Xiomara Castro en su periodo hizo mucho para poder llevar a un espacio de legalidad el tema de la tenencia y el tema de usurpación o no de tierras. No obstante, especialistas y defensores de derechos humanos sostienen que la CIANSI nunca dio resultados y la califican como una medida cosmética para resolver el fondo de la problemática. Desde la década de los 80, el Estado ha sido condenado en 22 ocasiones por la Corte Interamericana. Las sentencias siguen acumulándose, así que el reto de las nuevas autoridades será encontrar el equilibrio para garantizar que las comunidades sean escuchadas y permitir que la inversión y el desarrollo lleguen al país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se impulsa la revisión del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad y evitar posibles abusos en su aplicación. Autoridades reconocen que el mecanismo presenta falencias estructurales que deben ser corregidas. Debido a las deficiencias y desigualdades de la aplicación del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo técnico internacional, informó la revisión del programa para adecuarlo a la política gubernamental de austeridad y eficacia. También reconocer que el Estado de Honduras, este es un gobierno de austeridad, que tenemos que hacer más eficientes nuestros recursos, más eficiente nuestro capital humano, y en ese sentido han habido situaciones que se han salido de las posibilidades de decir que de forma eficiente estamos utilizando los recursos del Estado.
Ante las injusticias, las organizaciones de sociedad civil apoyan la revisión y sugieren aplicar las recomendaciones emitidas desde la OACNUD para que los acogidos en el proyecto tengan garantía de efectividad. Especialmente en un país que ha sido considerado uno de los más mortíferos, tanto para el ejercicio de la prensa como para la Defensoría de Derechos Humanos. Y es la oportunidad de verdaderamente hacer los ajustes que necesita el mecanismo. El Colegio de Periodistas de Honduras retiró su representación del sistema de protección desde 2022 por considerarlo ineficiente. Sin embargo, contempla reintegrarse siempre y cuando este sea autónomo. Que sea una institución que esté autónoma, que solamente las organizaciones tengan participación exclusiva y excluir totalmente al gobierno. El sistema de protección enfrenta grandes retos como la designación de recursos, ya que según la CID, el 85% del presupuesto se estaría destinando a la protección de 6 personas beneficiarias, mientras el resto de los casos activos cuentan con tan solo el 15% de los recursos económicos. La Secretaría de Derechos Humanos aplicará todas las adecuaciones necesarias para que éstas se alineen al programa del señor Nasri Asfura, y esto incluye la revisión del programa de protección. Elías Acosta, Telenoticias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, movimientos feministas en Honduras buscan generar conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. La fecha también sirve para recordar las luchas históricas y exigir justicia por las muertes que aún permanecen en la impunidad. A pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Honduras se enfrenta a una realidad compleja para miles de mujeres que aún viven bajo la amenaza de la violencia, la desigualdad económica y limitadas oportunidades. Organizaciones de derechos humanos advierten que el país sigue registrando altos niveles de violencia contra la mujer, una situación que mantiene en alerta a defensores y colectivos feministas. En los últimos años, las muertes violentas de mujeres han superado las 200 víctimas anuales, mientras los casos de agresiones, amenazas, violencia doméstica continúan reportándose en todo el territorio nacional. A este panorama se suma la persistente impunidad en muchos de los casos. Activistas señalan que numerosos crímenes quedan sin resolver, lo que debilita la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y dificulta denunciar. Cada año alrededor de 150,000, de eso el 90% realmente orientadas hacia las mujeres, esa violencia, además de la violencia doméstica. Estamos hablando que en lo que va del año vamos ya a llegar a 40 femicidios. Por otro lado, Honduras ha dado pasos importantes. En los últimos años ha aumentado la participación de mujeres en espacios políticos, sociales y comunitarios, mientras organizaciones civiles impulsan campañas de prevención de violencia y defensa de los derechos de las mujeres. La organización de redes de mujeres es un logro, la oficialización de las oficinas municipales de la mujer que deben estar en todas las municipalidades, el cumplir con los ODS, bueno, que la igualdad de género sea uno de los objetivos de desarrollo sostenible. De cara al 8 de marzo, colectivos feministas, instituciones públicas y organismos internacionales insisten en la necesidad de fortalecer políticas de protección, mejorar la investigación de los crímenes y promover la igualdad de oportunidades. Otra temática, Casa Alianza Honduras emitió datos estadísticos sobre los recientes asesinatos de niños en Honduras, donde menciona que al menos 16 han perecido en enero y se dieron 9 homicidios en febrero. Las edades promedio son de 17 y 18 años, siendo los varones los más afectados. En relación a los asesinatos, Casa Alianza destaca que estructuras criminales son las principales causas de muertes. Hay una guerra de baja intensidad entre, digamos, dos carteles que se están jugando el territorio nacional para la venta dentro del territorio, pero también el paso de la droga hacia el norte, hacia Estados Unidos. Por lo tanto, en este conflicto, lastimosamente, los niños, las niñas, los jóvenes
son buscados para ser reclutados para el transporte, para hacerle de banderas, para vigilar, para otros menesteres. Según los datos recolectados, el mayor número de muertes se dan en los departamentos de Cortés, Lloro, Comayagua, Copán y Francisco Morazán. La policía de Choloma no encuentra rastro de 3 jóvenes desaparecidos en los últimos días en la aldea Bijao. El temor de sus familiares es que hayan sido asesinados, mientras la población exige resultados a las autoridades. La Policía Nacional ejecutó patrullajes utilizando vehículos Black Mamba en diversos puntos de Choloma. Sin embargo, las labores de localización de 3 jóvenes desaparecidos hace 5 días no tuvo resultados favorables. La policía conoce de 2 desaparecidos, pero en Bijao se sabe de Misael Espinal, Cristian Salas y Cristian Aguiluz, que todavía no aparecen. Anduvo en los medios de comunicación, anduvo circulando, ¿verdad?, de que eran 3, pero ya formalmente tenemos la denuncia que se puso el día de ayer de 2 personas desaparecidas, ¿verdad?, en este sector de Bijao, en donde pues los familiares, ¿verdad?, tenían alguna sospecha pues de dónde podrían estar ahí, lo cual es una montaña, ¿verdad?, donde hay palma africana, donde el cual la Policía Nacional se hizo presente y es negativo, no se encontró nada. El entorno de inseguridad obliga a los familiares a guardar silencio, no así la ciudadanía, que exige a la autoridad responder no solo por el caso de estos 3 jóvenes, sino por la alta incidencia delictiva actual. Claro, se debería de investigar también el proceder, por qué razón estos jóvenes fueron desaparecidos o están sin llegar a sus hogares. La policía debería de realizar en todas sus ramas la investigación, el por qué, cómo y dónde están estos jóvenes. Para expertos en materia de seguridad, el peso de la investigación no debe recaer exclusivamente en la Dirección Policial de Investigación DPI. También el Ministerio Público debe asumir su rol y trabajar en el delito para dar respuesta a la familia de los jóvenes. Ahí tendrá muchos puntos de partida en la parte de investigación y el Ministerio Público tendrá que poner un fiscal que sea muy juicioso, un fiscal que tenga mucho conocimiento de una investigación criminal, porque es el que dirige la investigación en este caso. Algunas denuncias ciudadanas indican que en el sector de Bijao de Choloma probablemente existe un cementerio clandestino donde pudieran estar los cuerpos de los desaparecidos. Sin embargo, la policía con la búsqueda descarta ese extremo. Orlin Martínez, Telenoticias. A casi un año de la caída de Corium Inversiones en Choloma, sus aportantes no olvidan la pérdida de su dinero. En una caminata que obstaculizó el tráfico durante varias horas, exigieron libertad para Iván Velázquez, quien les ha prometido que les devolverá su inversión. Expertos advierten que esa posibilidad es poco probable debido a los delitos graves que el acusado enfrenta ante la justicia. ¿Qué exigimos? Libertad para Iván y que devuelvan nuestro dinero. Fue el grito que resonó esta mañana en Choloma durante la caminata de los afectados por Corium. Entre la multitud destacó don Pedro, quien a sus 75 años y con paso lento pero firme, marchó durante el trayecto para exigir los ahorros de su vida. La esperanza es esa, por eso vengo. Que mucha gente se ha muerto porque no tienen piso, el piso se lo llevaron eso. La caminata se extendió de sur a norte y luego de norte a sur, bloqueando por completo el tránsito vehicular hacia Puerto Cortés por varias horas. En sus pancartas visiblemente se nota el nombre del presidente Asfura como el salvador de la causa. Reiteramos a las autoridades que buscan la forma, la manera de que liberen a Iván Velázquez, obviamente con medidas cautelares hasta que se lleve el proceso de devolución de los fondos que el pueblo invirtió en esta empresa a nivel nacional. Don Iván mantiene su palabra que si a él lo dejan libre, es él que los va a venir a solventar toda la problemática que venimos pasando desde hace un año. La libertad para Iván Velázquez parece ser el camino más escabroso de transitar, porque las acusaciones en su contra son graves y no cabría un cambio de medida como lo sugirió Hugo Maldonado, a criterio del exfiscal Benjamín Lavaire. Que a él se le decretó esa medida por varias circunstancias,
entre ellas la de ser un delito grave, porque es un delito de lavado de activos, e incluso se le amplió posteriormente a él y a otras personas por el delito de asociación para delinquir, también un delito grave. La deuda que reclaman los afectados por esta supuesta financiera ascienden a casi 5.000 millones distribuidos en más de 35.000 aportantes, cantidad que para muchos es impagable porque ni siquiera se sabe dónde está el dinero. Orly Martínez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Un reciente estudio revela que nuestra Tierra se está calentando a un ritmo acelerado que casi se ha duplicado en la última década, desde 2015 hasta la fecha. Imagínense que el ritmo antes era de 0,2% por década y ahora es de 0,35. Es increíble cómo la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero pues nos hacen daño a nosotros mismos. Nos estamos autodestruyendo. Las corrientes de bajo nivel no dejarán de circular para este fin de semana sobre el territorio nacional. Tendremos temperaturas elevadas, pero también ingreso de humedad en la región oriental, que se mantendrá así por encima del 70%, mientras zonas del centro, sur, algunos puntos del occidente permanecerán con una condición un poco más seca. Pero aquí tendremos las líneas de inestabilidad que dejan la probabilidad para esta jornada de sábado, algunos chubascos en la zona oriental, en la línea de la costa norte y sobre el occidente la posibilidad de algunas tormentas eléctricas al final, principalmente del día de esta jornada de sábado, mientras para el domingo, pues estas son las posibilidades. Se extienden también una línea de humedad en el litoral Caribe y en la región oriental, con acumulados específicamente en el oriente y en algunos puntos del occidente del país, los acumulados más importantes. La altura del oleaje sí va elevadita para esta jornada sabatina de 3.2 metros en horas de la noche y el domingo cae a 2 metros, mientras en el Golfo de Fonseca se mantiene todo el fin de semana bastante normal de 1.5 metros. Las temperaturas, pues para este fin de semana de 39 en la zona sur, entre 30 y 32 en el centro, temperatura similar en la parte norte, hasta 34 sobre Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, pues entre 30 y 31, lo mismo sobre la región oriental del país, con un índice ultravioleta de 13 en el occidente y que se extiende hasta el área central también con 13. Así que por favor, tomar precauciones. Y en las últimas horas hemos cerrado con micropartículas contaminantes 2.5 en Ciudad Guatemala, parte de El Salvador y el noroccidente de nuestro país. Así que ponga atención a esto y si puede, utilice una mascarilla. Cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que tenga un buen fin de semana. La exdiputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, considera que la élite política teme a reformas profundas porque implicarían perder el control absoluto de los órganos encargados de organizar y supervisar las elecciones. El quitarle el poder o la repartición de poder que históricamente se ha hecho a través de los caudillos de los partidos políticos, solamente con reformas electorales profundas vamos a alcanzar ese modelo democrático del proceso electoral hondureño. Mena señala que las reformas deben realizarse en este primer año, pues de postergarse quedarían sujetas al cálculo político de los partidos. La titular del programa Ciudad Mujer, Welsi Vázquez, cuestionó que la decisión judicial de impedir que el expresidente Juan Orlando Hernández pueda presentarse voluntariamente ante los tribunales en medio de la acusación en su contra por el caso Pandora 2. Nadie le puede negar los derechos a los hondureños. Ahí lo que tiene que hacer, me imagino la familia, es buscar siempre el tema de derechos humanos para su defensa, pero nadie le puede negar el derecho a un hondureño a presentarse voluntariamente a un ente donde se imparte justicia. Según Vázquez, las decisiones de este tipo abren interrogantes sobre el manejo del proceso judicial y la aplicación de la justicia en caso de alto impacto político. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. El retorno de Honduras al CIADIA es una realidad luego que el presidente Nasser Asfura firmara su reincorporación.
Sectores aplauden la decisión de retornar al CIADI porque garantiza estabilidad en las inversiones del país. Todo listo para que este sábado se lleve a cabo la Cumbre Escudo de las Américas, en la que participará el gobernante hondureño. Un ajuste salarial mínimo de entre 2 y 3% proponen los empresarios, pero trabajadores lo rechazan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que el gobierno de Cuba caerá muy pronto y Delcy Rodríguez asegura que retoma relaciones diplomáticas con Estados Unidos por amistad y con inteligencia.